Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Martes de Número. Yo soy la licenciada y la CPA Darisa Hernández. En el día de hoy me acompaña la licenciada Keila Díaz Morales en este episodio en el que vamos a estar hablando sobre las enmiendas a la Ley 54 para incorporar la modalidad de violencia financiera. Me place y me alegra mucho que estemos en estos nuevos episodios, en esta nueva temporada de nuestro podcast, donde vamos a estar hablando de otros temas también que ocupan a la profesión, pero en diversos temas como las finanzas personales, la ciberseguridad, vamos a estar hablando de fraude, de cooperativismo y otros temas que son muy importantes también. En particular, en el día de hoy, como les comento, vamos a estar tocando un tema muy importante que es la violencia financiera, y estamos en octubre, así que es muy bueno que lo estemos haciendo en esta fecha porque octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica, así que estamos hablando de un tema muy oportuno. Muchas gracias a la licenciada Keila por acompañarnos. Keila, si me permites dar un poquito de trasfondo sobre ti para que el público te conozca, aunque claro que sí. Ya te han visto a Keila quizás algunos de ustedes que nos acompañaron en la conferencia CPA Abogados. Keila estuvo allí dando un seminario sobre herencias y sucesiones y planificación sucesoral, así que algunos de ustedes la conocen, pero Keila fue jueza y en este contexto, ¿verdad? Keila manejó salas de violencia doméstica. Actualmente Keila es abogada por su cuenta, como les comentaba, en los temas, ¿verdad? De herencias, de sucesiones y planificación patrimonial. También es autora de 2 libros, así que me place mucho compartir hoy en el episodio con un recurso como Keila. Bienvenida. Gracias por esa presentación tan divina y sobre todo gracias por la invitación. De nada, gracias aquí por estar con nosotros. Pues miren, aquí con Keila, ¿verdad? Tenemos el propósito de dar a conocer cuál fue esa enmienda que se incorporó en el 2023 en virtud de la Ley 74, que se firmó, me parece que fue el 28 de julio de este año. Esa enmienda tiene el propósito de incorporar lo que es la violencia financiera o económica, ¿verdad? Que le están llamando por ahí de ambos nombres. Es algo bien parecido, para eso está Keila, para explicarnos cuál realmente es la definición de violencia financiera o económica y cómo eso, ¿verdad? Al incorporarse en la Ley 54, pues cambia nuestro Estado de Derecho respecto a todo lo que implica la Ley 54, incluyendo sus disposiciones para proteger a las víctimas. Así que, Keila, te dejo ahí para que nos expliques un poco más sobre esas enmiendas. Bueno, lo primero que me gusta traer a la atención cuando hablamos de este tema es hacer la salvedad de que no es que desde esa fecha, desde la entrada en vigor de esta nueva ley en adelante, es que entonces la violencia económica o violencia financiera está tipificada como una modalidad de violencia doméstica. La ley lo que quiere hacer es aclarar que desde siempre ha sido una modalidad de violencia doméstica. ¿Qué ocurre? Que en nuestra sociedad tenemos esta tendencia a hablar de la violencia doméstica enfocándonos en los niveles de mayor letalidad. Asociamos la violencia doméstica con lo que son las agresiones físicas, las amenazas de muerte, los asesinatos. La asociamos con los insultos, con los atentados a la dignidad de la víctima y demás. Entonces, cuando tenemos unas manifestaciones que son quizás un poco más leves, pasan por desapercibidas. Dentro de esas manifestaciones más leves, entre comillas, está la violencia económica o violencia financiera. ¿Qué sucede? A nivel de tribunal, es muy probable que si te presentan una víctima de violencia doméstica en sus niveles más letales, de seguro va a incluir los más leves también. Pero cuando llevas los casos en los que tienes manifestaciones leves, entre comillas, de letalidad sin la peligrosidad de lo físico, del atentado directo contra la vida,
de pronto surge la duda. De pronto puede que te encuentres con un policía, un agente del orden público, un fiscal, un alguacil o incluso un juez que entienda que tu situación no es violencia doméstica porque solo estás insatisfecha o insatisfecho con cómo se maneja el dinero en tu hogar. Y realmente sí se puede dar un escenario de violencia doméstica en ese aspecto. Entonces, cuando las entidades, particularmente Ayuda Legal Puerto Rico, que es la que promovió esta importante enmienda, y siempre es bien importante darle crédito al trabajo que hace Ayuda Legal Puerto Rico, cuando Ayuda Legal está atendiendo a las víctimas de violencia doméstica, se da cuenta de que hay un gran problema de violencia económica que pasa como por desapercibido. Y entonces se crea la necesidad de crear esta ley, de aprobar esta ley para decir en tantas palabras, mire, si esto sucede, esto es violencia económica y esto es una modalidad de violencia doméstica. Me encanta, ¿verdad? Varias cosas que has dicho muy puntuales, y quiero resaltar dos de ellas. Primero, el énfasis, ¿verdad? Del entre comillas, ¿no? Claro. Porque, claro, estamos hablando aquí de que, como bien señala, violencia doméstica, siempre hemos pensado en lo que es bien, pues letal, lo que es visual, lo que por supuesto nos perturba muchísimo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, que es más bien el daño físico. Así que, ¿verdad? Ese entre comillas es bien importante y para eso estamos aquí y educando, ¿verdad? Nos unimos a los esfuerzos de la concientización, ¿verdad? De la violencia doméstica en el mes de octubre, que es para eso, porque lo que es violencia financiera no es fácil de identificar. Correcto. Entonces tenemos que estar bien educados y entender qué realmente es para entonces poder identificarlo. Así que eso por un lado, para entonces entrar ahora a definir qué dice la ley que es violencia financiera o económica, ¿verdad? Para luego entonces ponerlo en contexto y qué mejor que la licenciada Keila, que manejó salas de violencia doméstica y vio esto incluso, como ella menciona antes, claro, de que se incorporara en efecto en nuestra ley, porque ya se reconocía como una modalidad de violencia psicológica. Si no, ¿verdad? Si no estoy mal. Pero en adición a eso quiero añadir otra cosa de un punto, ¿verdad?, que mencionaste, es muy importante. Esto se ha visto antes, una problemática, por supuesto, es que se ha visto en Puerto Rico, pero también aprovecho para señalar que es algo que a nivel federal se ha estado hablando muchísimo y eso es bien importante también, que se sepa que no es algo que solamente se está dando en Puerto Rico y una conversación que sucedió aquí a raíz, ¿verdad?, de unos grupos que quisieron adelantar derechos, ¿verdad?, más claros en la ley para la mujer, sino que esto es a nivel mundial, a nivel global. Puerto Rico se está insertando en lo que es una discusión mundial y en todos los Estados Unidos muy pertinente en estos momentos importantes. Y a nivel federal ocurrió así en la ley VAWA. Se hicieron unas enmiendas también recientemente, el año pasado, con apoyo bipartita, para que en lo propio de esa ley, ¿verdad?, que es de violencia doméstica, tiene distintos contextos, pero en esencia de violencia doméstica, y también se hizo la salvedad de que violencia financiera incluye, ¿verdad?, violencia doméstica incluye violencia financiera, y la ley de Puerto Rico, según reza su exposición de motivos, es, ¿verdad?, un punto de partida, el lenguaje, o como decimos los abogados, el wording, el espíritu de la ley y el wording es tomado, ¿verdad?, con esa analogía tipo espejo, ¿verdad?, de la ley federal. Así que, dicho eso, para poner en contexto de que esto es algo que nos ocupa no solo en Puerto Rico, dejo ahora a Keila para que entre, ¿verdad?, que le puedas explicar a nuestros oyentes, nuestra audiencia, en detalle qué bajo la ley es violencia financiera o económica, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir? Estamos diciendo mucho financiera o económica porque estamos más acostumbrados a decir violencia financiera, pero la ley como tal lo que define es violencia económica. El concepto que está definido como tal es violencia económica. Antes de entrar a la definición exacta de lo que es violencia económica, les invito a ir de lo macro a lo micro. Lo macro. La violencia doméstica en sí, lo que está detrás de la violencia doméstica es este concepto de poder y control.
es este concepto de que en la relación de pareja, sea la pareja que sea, esto no es solamente personas ligadas casualmente, aquí entran las parejas de noviazgo, las relaciones consensuales que se parecen a una pareja pero no tienen el título, a las parejas de adulterio, parejas de personas del mismo sexo, parejas entre personas que no se identifican con ningún género, todo tipo de pareja. Pues bien, que en ese contexto de pareja hay una persona que entiende que puede ejercer poder y puede controlar a la otra. Entonces, dentro de ese poder y ese control, eso se traduce a unas manifestaciones. ¿Qué es lo que se manifiesta? La violencia física, la violencia psicológica. Dentro de la violencia psicológica, ahora especificamos la violencia económica. Y entonces, ¿qué hacemos en la ley? En la ley te vamos a dar como un listado bastante específico de cuáles son esas conductas que si tú las lees y tú dices, oh, yo estoy en esa situación o oh, mi amiga, mi cliente está en esa situación, pues puedas hacer el análisis y llegar a la conclusión de que esto es violencia económica. Así que vamos a ver, en la ley se nos define violencia económica como aquella conducta ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera, presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda. O sea, no solamente estamos hablando de que tienes una cuenta de banco y yo te quito o te pongo dinero, sino que también estoy atentando con tu acceso a recursos indispensables para tu dignidad y para tu vida digna, como la vivienda, los alimentos, los medicamentos, todo eso. ¿Cómo se restringe esa estabilidad? Pues bueno, a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso. Aquí es que viene la parte que quizás hemos normalizado mucho como sociedad, esa privación de acceso a los recursos económicos. Eso se escucha como bien técnico, pero ¿cómo se traduce? Pues bueno, que yo como mujer pues no quiero manejar las finanzas del hogar y yo cobro, le paso el cheque a mi marido, él tiene el acceso a todas las cuentas, tenemos una cuenta en común, él me pasa un dinerito, yo lo administro y está todo bien porque no me falta nada. La pregunta es, ¿tú tienes acceso a una cuenta que tú puedas acceder a ella en caso de que tengas que irte de tu hogar? O vamos a ponerlo en un escenario menos conflictivo con tu pareja. Le pasó a una amiga que tenemos en común. Y eso nos pone a reflexionar en todas las parejas. Si mi pareja de pronto estuviera en el hospital sin poder reaccionar, yo tengo acceso a donde están los recursos de la familia, yo sé dónde están, yo sé cuáles son. Pues ahí estamos viendo manifestaciones de ese control de los recursos económicos que si no tenemos cuidado podría ponernos en una situación de vulnerabilidad que nos obliga a permanecer en una relación que no es saludable o que incluso atente contra nuestra dignidad. Hablamos de tarjetas de identificación, crédito, acceso a dinero, asistencia gubernamentales, ocultación de información, y este es bien importante. Claro. Al pago de rentas o hipotecas. Claro. Esa amenaza de, pues yo me voy del hogar y entonces pues dejo de pagar la renta, o que tú no sepas si la hipoteca se está pagando y que tú tengas esa ansiedad de pronto caer en la calle. O incluso que te digan en efecto que se está pagando, ¿verdad? Que es algo también que dialogamos, que tú descanses bajo la premisa de que todas las deudas principales del hogar, como, ¿verdad?, la renta, la hipoteca, todo está siendo, ¿verdad?, cubierto, todo se está pagando, pero realmente tú no sabes, ¿verdad? Tú confías y no lo sabes porque no tienes acceso a la cuenta, no puedes ver, ¿verdad?, el débito o que en efecto se estén haciendo los pagos en tiempo, y de repente lo que te llega es la carta del banco o la notificación ya de desahucio, porque incluso quizás, ¿verdad?, en estos esquemas todo está, ¿verdad? Todo está bien pensado, correcto. Y si te estoy ocultando información, evidentemente, la verdad, el agresor o la agresora está muy consciente de que van a llegar notificaciones o cartas, así que hasta la misma correspondencia probablemente se oculta y ya tú te enteras cuando tienes el desahucio encima, ¿verdad? Que llega ya quizás un emplazamiento, ¿verdad? Ya es formalmente un procedimiento legal. A mí me es curioso, por un lado, ¿verdad? Como un poco con la mente de abogada, que la ley sí da una lista bastante específica, que es la que has estado mencionando, y que todavía le falta, no vamos ni por la mitad. Todavía hay cosas adicionales. Entonces,
siempre que el legislador decide, ¿verdad?, incluir una lista, es porque realmente hay que educar y hay que poner a nivel de ley, no dejarse, ¿verdad?, por cartas circulares o reglamentos a la agencia que ponga en contexto. El mismo legislador dice, a lo mínimo, esto va a ir en la ley para decir, esto es. Por otro lado, tener bien presente que una lista como esta, que es como un ejemplo, no puede considerarse taxativa. Claro. Así que si de todo esto tenemos esta lista, realmente significa mucho más y se puede, ¿verdad?, dar correcto. Son como ejemplo, es una lista no taxativa. En esta que estaba Keila, que es la ocultación de información, yo creo que es muy, muy importante también. Ya la lista como sigue es, ¿verdad?, en términos de la influencia indebida en la toma de decisiones, que yo creo que esa está muy atada a la ocultación de información, ¿verdad? Porque cuando tú ocultas información financiera sobre bienes, activos, finanzas, estás dejando a la persona sin la capacidad de poder tomar decisiones informadas, económicas, de impacto sobre quizás desarrollo profesional, educación, decisiones que tú definitivamente, responsablemente quieres hacer, pero te cohibes si no tienes, ¿verdad? La familia no cuenta, ¿verdad?, con los medios. Y bueno, te paso a ti para que sigas resumiendo esta lista, que sigue con dos o tres ítems más, y yo creo que todos son importantes que los mencionemos. Sí, a mí me gusta ver la lista como por categoría, y si te fijas, ya aquí hemos hablado del acceso a los recursos y del control de la información. Cuando estamos viendo la lista, entonces empezamos a ver la influencia indebida, ¿verdad?, en las decisiones. Entonces, yo veo aquí una categoría de que las manifestaciones anteriores son cuando la persona está controlando, y quizás tú que me estás escuchando o tú que tienes un cliente que está en esta situación, puede que digas, no, pero esta persona genera su dinero y esta persona tiene su cuenta de banco y esta persona tiene sus recursos. Pero ¿qué pasa? Eso no excluye necesariamente la violencia económica, porque aún esa persona que tiene control, o mejor dicho, acceso a sus recursos económicos, puede estar recibiendo esta influencia constante de su pareja que le impide tomar decisiones sabias con relación al manejo de esos recursos. Por ejemplo, que yo tengo mi dinero y tengo a mi pareja encima de mí todo el tiempo, llevándome a tomar decisiones económicas que no son convenientes para nuestro hogar o para mí, para la familia completa. Por ejemplo, cobraste este cheque, cobraste esta comisión, pues vamos a invertirle en esto, aunque esa no sea mi intención. Quizás puede ser que yo tengo mucho dinero y tengo acceso a mi dinero, pero también lo tiene mi pareja, y empieza, como quien dice, esta relación de mantenido, de que tengo una persona que no está aportando al pote común y yo le estoy manteniendo y yo me estoy desviviendo para generar los recursos suficientes para poder mantener un estilo de vida que esta persona no está sufragando para sí. Uh-huh. Y luego, si vemos el final de la lista, tenemos otra manifestación más, que es cuando esta persona que tiene la posibilidad de crecer económicamente, profesionalmente, de expandir sus horizontes, no lo hace porque ahí tiene a la pareja diciéndole, no hay tiempo para que tomes el curso, no inviertas en esta otra educación, no presentes el resumen ahí porque entonces vas a estar demasiado tiempo fuera de la casa. Y luego tenemos a la que sí llegó a ese ámbito profesional, pero tiene a la pareja detrás, llegando al lugar de trabajo sin avisar, hablando con los empleados, compañeros de trabajo y dañando la reputación de la persona. Son acciones que van afectando mi desempeño académico o profesional o mi reputación como persona. Y ahí quiero hacer el paréntesis por si las dudas a nuestros oyentes, que eso que acaba de mencionar Keila, esas dos últimas modalidades están en la ley. Están en la ley. Estamos hablando, ¿verdad?, de dos modalidades específicas que están en la ley, que, ¿verdad?, lo voy a leer tal cual: el impedir el acceso a cursos formales de estudios ¿verdad?, pueden perjudicar el desempeño académico de la víctima. Y la otra, que es muy importante, también aprovecho para mencionarlo, porque muchos de nuestros oyentes son patronos, son empresarios, y
también hay una obligación, ¿verdad? Hay que recordar, esto se rebasa ya al alcance de este episodio, pero como patronos, recordar que las leyes laborales de nuestro país imponen a todos los patronos el deber de asegurar un lugar de trabajo que sea digno y seguro para todos sus empleados, lo cual incluye la obligación del patrono de, si identifica que alguna de sus empleadas está siendo víctima de violencia doméstica, que entonces pueda, ¿verdad?, tomar acciones para proteger a su empleada. Así que esto levanta también de ese modo la obligación de las empresas y de los patronos de, si ven de alguna manera rasgos de violencia financiera en sus empleadas, y esto se puede dar en los departamentos de contabilidad directamente cuando las empleadas van y le dicen, mira, me tienes el depósito directo a tal cuenta de banco, mira, te quiero pedir que por favor me lo cambies, cámbiame la mitad, que se vaya para esta otra cuenta o todo para esta. Sí, sé que te había dicho que es a la mía y tú sabes que tenemos capitulaciones, pero, ¿verdad? Y se dan estas dinámicas a veces y tú ves que en el entrediente la persona quizás ni quiera hacer eso y empiezas, ¿verdad?, a ver unos rasgos que ya, ¿verdad?, a nivel, obviamente, de la gerencia, que son los que representan el patrono en los departamentos de contabilidad, los supervisores inmediatos, si empiezan a ver estos rasgos, ¿verdad?, pues es importante que se considere para evaluarse, que lo consulten, ¿verdad?, con sus asesores legales laborales, para que entonces se pueda tomar acción si en efecto se entiende que podría, ¿verdad?, constituirse la violencia financiera. Así que esas dos modalidades bien importantes en el contexto laboral y lo que es en el contexto del desarrollo profesional y académico de la víctima, en la medida en que se coarte y se le impida, habiendo los recursos y los medios, se le impida el desarrollo de la víctima, ¿verdad?, de poder desempeñarse académicamente, desarrollarse, tener su propio negocio o incluso, ¿verdad?, de poder seguir creciendo en su trabajo, que eso se ve muchísimo, la oportunidad, ¿verdad?, de crecimiento, y entonces que de algún modo la pareja lo impide. Así que yo creo que hemos puesto bastante en contexto, pero a mí me gustaría, como quiera, que tú, ¿verdad?, nos digas, porque tú estuviste en las salas de violencia doméstica y sabemos que en esa experiencia pudiste ver mucho de una manera que nosotros que no estamos allí, pues no hemos podido ver. Entonces hablamos de todo esto, pero los que no hemos estado cerca necesariamente de una víctima o no lo hemos vivido nosotros, pues vemos esto como algo lejano. Y es bien importante que lo veamos, que es algo que le puede estar ocurriendo a la persona que labora con nosotros al lado en el día a día, en nuestro entorno, en nuestro círculo. Por eso tenemos que estar bien atentos. ¿Qué cosas tú viste, qué casos incluso antes, porque sabemos que estuviste en esas salas antes que estuviera tipificado explícitamente en la ley, bajo la modalidad de violencia psicológica, viste este tipo de situaciones de violencia financiera y pudiste, ¿verdad? Mi otra pregunta, de alguna manera, ¿verdad?, darle las protecciones a la víctima. Sí, es bien interesante porque cuando tuve los casos en los que no había la violencia física, era solo violencia psicológica y antes se requería un patrón, ya ese patrón no se requiere, pues era una evaluación bien difícil, las pistas eran muy largas porque tenían que probar el patrón. Y entonces se daba esta dinámica de mujeres, particularmente mujeres en su mayoría, hay que decir las cosas como son, que querían salir de relaciones, pero no tenían a dónde ir. No tenían una casa, incluso a veces no tenían familia, porque eran familias que se habían venido para acá por incentivos contributivos. Y bien interesantemente, había partes agresoras que planteaban, pero si es que ¿cómo van a decir que yo soy una parte agresora si yo le estoy dando todo a esta persona? Yo le estoy dando todo mi dinero, yo le hago esto, yo le hago lo otro, sí, pero ella no lo está generando sola, así que está presa en su casa, no puede irse. Y entonces cuando se identifica la violencia económica y se identifica que esta mujer, esta persona, esta víctima, porque también puede ser un hombre, quiere salir de la relación y no encuentra cómo y su pareja no lo acepta, está en negación y no le permite salir, ahí uno puede expedir una orden de protección y en esa orden de protección uno incluso puede fijar una pensión provisional en lo que la persona se estabiliza. El reto es que las órdenes de protección tienen una vigencia. ¿Qué va a pasar
luego de que esa orden de protección venza. Y por eso es que es bien importante la invitación a este gremio profesional de los contadores públicos autorizados, que si ustedes ven que una familia está dejando en una situación de vulnerabilidad a una de las partes, pues puedan proveer esas herramientas para que cada integrante de esta relación tenga su capacidad, su autonomía financiera y que esté en la relación porque así lo quiere, porque así lo decide, porque tiene la oportunidad de irse, la posibilidad real de irse y no lo hace porque quiere estar ahí libre y amorosamente. Y que no sea una decisión de permanencia en la relación porque no tiene salida, porque no tiene a dónde ir, porque no tiene techo, no tiene cómo generar y no tiene acceso a sus recursos económicos. Correcto. Muchísimas gracias, Keila. De verdad, ha estado excelente tener todo este trasfondo, ¿verdad? De una profesional como tú, que fuiste ex jueza y estuviste manejando las salas de violencia doméstica. Te agradezco muchísimo que nos hayamos acompañado. Y nos veremos pronto, estaremos siguiendo este tema en nuestro próximo episodio para seguir hablando de cómo esto impacta a la profesión, ¿verdad? A nuestro gremio como CPA, que podemos estar, ¿verdad? De distintas maneras envueltos en estas situaciones. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.